Un millonario acostumbrado a la soledad entró más temprano en su mansión, sin imaginar que encontraría a su cocinera y su hijo compartiendo risas en la cocina. Lo que comenzó como una simple cena se transformó en secretos revelados, desconfianza, lágrimas y, por fin, una oportunidad inesperada de redención y amor. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. Algunos encuentros suceden en el momento exacto en que dos almas necesitan salvarse. Existen casas que, aún repletas de personas, parecen vacías. El lujo, a veces, es solo un marco dorado alrededor del vacío. Era así en la mansión de los Mendoza, donde cada objeto caro, cada obra de arte, cada mueble importado parecía gritar lo que faltaba allí: calor humano. Los pasos resonaban en los pasillos de mármol como si atravesaran un mausoleo, no un hogar. Y en el centro de ese silencio estaba Alberto Mendoza, un hombre que había aprendido a confundir el éxito con la felicidad. Alberto era de esos hombres que el tiempo parecía respetar. A los 52 años, mantenía la postura erguida, la mirada penetrante y esa aura de autoridad que intimidaba a primera vista. Los cabellos canosos en las sienes solo acentuaban su elegancia natural, como si hasta el envejecimiento tuviera que seguir sus reglas. Cuando caminaba por los pasillos de la empresa que construyó desde cero, el silencio lo acompañaba, no por respeto, sino por miedo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Alberto sonreía con facilidad, en que su voz grave llenaba los ambientes de calidez. Pero eso fue antes de perder a Elena, la esposa que equilibraba su obsesión por el trabajo con una ligereza que él nunca logró entender completamente. Cuando ella partió, llevada por un aneurisma súbito hace 4 años, algo se rompió dentro de él. La disciplina, que antes era solo una característica, se convirtió en una armadura, y el pequeño Diego, su único hijo, de apenas 8 años, quedó atrapado en medio de ese remolino de ausencia. La vida de ellos seguía una rutina precisa, como un reloj suizo. Alberto salía antes de que naciera el sol y volvía cuando Diego ya estaba durmiendo. Dejaba notas para su hijo, primero escritas a mano, después dictadas a la secretaria, y finalmente sustituidas por mensajes electrónicos fríos. El niño era criado por una sucesión de niñeras eficientes y discretas, que cumplían órdenes sin cuestionar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos lo que más importaba, el padre. Pero el destino a veces gusta de barajar las cartas ordenadas, de desafiar los patrones establecidos, y fue en un jueves común que decidió interferir en la vida meticulosamente planificada de Alberto Mendoza. El día había comenzado como cualquier otro. Alberto despertó a las 5 de la mañana, hizo sus ejercicios en el gimnasio particular montado en casa, tomó un desayuno preparado por el chef particular, que apenas saboreó mientras leía informes, y salió en su coche blindado rumbo a la oficina en el centro financiero de la ciudad. En el camino, atendió 3 llamadas internacionales y repasó mentalmente la agenda de la reunión con inversores extranjeros. Lo que no esperaba era recibir, a media tarde, la noticia de que la reunión principal del día, aquella para la cual se había preparado durante semanas, había sido cancelada a última hora. Uno de los inversores japoneses había sufrido un leve malestar durante el vuelo, y la comitiva decidió aplazar el encuentro para el día siguiente. Señor Mendoza, podemos reorganizar su agenda. Hay otros compromisos que podrían adelantarse, sugirió su secretaria, Marta, con esa eficiencia robótica que él tanto apreciaba. Alberto miró el reloj. Eran apenas las 4:30 de la tarde. Normalmente, llenaría aquel espacio con más trabajo, más revisiones, más llamadas. Pero algo extraño sucedió, un impulso inexplicable, tal vez un eco lejano de la voz de Elena, susurrando en su oído. «Nona, me voy a casa», dijo, sorprendiéndose a sí mismo y a la secretaria, que no pudo disimular el asombro. «¿A casa, señor? ¿Se encuentra bien?» «Perfectamente, solo avisa a Ricardo para que prepare el coche». En el camino hacia la mansión, Alberto sintió una inquietud extraña. No iba a casa a esa hora desde, bueno,
desde que Elena estaba viva. ¿Qué haría allí? No había reuniones, ni conferencias, ni informes urgentes, esperándole en aquel espacio vacío que llamaba hogar. Cuando el coche se detuvo en la entrada de la propiedad, los guardias de seguridad intercambiaron miradas confusas. El patrón nunca volvía a esa hora. ¿Había pasado algo? Alberto ignoró las miradas y caminó hacia la puerta principal, sintiéndose casi un intruso en su propia casa. Fue al abrir la puerta que la primera sorpresa lo golpeó. No era el silencio habitual lo que le recibió, sino sonidos. Sonidos de vida. Una risa cristalina, infantil, resonaba por el pasillo. Y había música, no la música clásica que ocasionalmente oía en el despacho, sino algo más simple, más alegre. Y un olor que lo transportó instantáneamente a su infancia, a la cocina de su abuela, judías cocinándose lentamente, ajo dorándose en mantequilla, el aroma dulce de cebolla caramelizándose. Intrigado, y algo desconfiado, Alberto caminó silenciosamente por el pasillo hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta, y se acercó sin hacer ruido. Lo que vio por la rendija lo hizo parar, como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho. Diego, su hijo, aquel niño callado y obediente que apenas veía, estaba sentado en lo alto de la encimera de mármol italiano, con las piernas balanceándose en el aire, los ojos brillando de emoción. Llevaba un pequeño delantal manchado de harina y sostenía una cuchara de madera casi del tamaño de su brazo. Y a su lado, removiendo algo en una sartén que chisporroteaba alegremente, estaba una mujer que reconoció vagamente como la nueva cocinera. Ella no era lo que se esperaría en una mansión de ese porte. No tenía la postura rígida e impersonal de los chefs que ya habían pasado por allí. Era una mujer sencilla, de unos 30 y pocos años, cabellos oscuros recogidos en un moño desaliñado, piel morena y manos que parecían contar historias de trabajo duro. Sofía, sí, ese era su nombre, había sido contratada hacía algunas semanas, tras la salida repentina del chef anterior. Y entonces, pones el comino así, ¿ves?, decía ella, esparciendo la especia con un gesto circular. Mi madre decía que todo condimento tiene que ponerse con cariño, si no la comida se resiente. ¿La comida se resiente?, preguntó Diego con los ojos muy abiertos, en un tono de voz animado que Alberto apenas reconoció. Claro que se resiente, respondió Sofía con convicción. La comida es como las personas, ¿sabes? Se da cuenta de cuando tienes prisa, cuando estás triste, cuando estás feliz. Por eso, a veces la misma receta queda diferente. ¿Es por eso que la comida de papá nunca tiene sabor?, preguntó el niño, bajando la voz como si compartiera un secreto. Alberto sintió algo extraño en el pecho, una presión incómoda. Era verdad, nunca saboreaba lo que comía. El alimento era combustible, nada más. No es exactamente eso, respondió Sofía con gentileza. Tu padre tiene muchas preocupaciones, muchas responsabilidades. A veces las personas mayores se olvidan de sentir el sabor de las cosas sencillas. ¿Cómo las judías?, preguntó Diego, metiendo el dedo en la sartén y llevándoselo a la boca, para después hacer una mueca graciosa. Está sin sal, exclamó, riéndose. Claro que está, pequeño impaciente. La sal solo va al final, si no las judías no se cuecen bien. Los dos rieron, como cómplices de una gran aventura, y entonces Sofía dijo algo que atravesó a Alberto como una flecha. ¿Sabes que mereces más cariño del que recibes? Todos los niños merecen sentir que son amados, no solo cuidados. Hubo un momento de silencio, y Alberto vio que la sonrisa de su hijo disminuyó un poco. La cocinera pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos, pues rápidamente añadió: Tu padre te ama mucho, estoy segura, solo está atrapado en ese mundo de personas mayores, de reuniones y negocios, pero un día se dará cuenta de lo que se está perdiendo. Alberto retrocedió un paso, sintiéndose expuesto, como si aquella mujer sencilla, que apenas conocía, hubiera conseguido ver a través de todas sus capas de protección. ¿Quién era ella para juzgar su relación con su hijo? Él le daba a Diego todo lo que un niño podría querer. La mejor educación,
los mejores juguetes, las mejores oportunidades. Pero mientras pensaba en eso, otra voz dentro de él, tal vez la voz de Elena, susurraba, pero no le das lo que realmente necesita. Sin darse cuenta, Alberto dio otro paso hacia atrás y su zapato italiano golpeó un aparador, haciendo un ruido seco. Inmediatamente, la conversación en la cocina cesó. Podría haberse alejado, fingir que no estaba allí, pero algo lo impulsó hacia adelante, empujó la puerta y entró. El rostro de Sofía palideció instantáneamente, sus ojos, de un castaño profundo, se abrieron mucho con pánico. Diego, tras un momento de sorpresa, abrió una sonrisa radiante. «Papá», exclamó, saltando de la encimera, «has vuelto temprano. Estamos haciendo judías, y arroz, y filete, y hasta flan de postre. Sofía me está enseñando a cocinar». Alberto miró a su hijo, a ese entusiasmo que hacía mucho no veía, y después a la cocinera, que ahora parecía más pequeña, como si intentara desaparecer. Se quitó rápidamente el delantal manchado. «Señor Mendoza, perdóneme», comenzó, la voz temblorosa. «No debía haber dejado al niño en la cocina, sé que va contra las normas, pero parecía tan solo y...». Alberto levantó la mano, interrumpiéndola. Por un instante, todos se quedaron en silencio. Podía sentir el miedo que emanaba de ella, el temor de perder el empleo por un momento de bondad, y vio también la expectativa en los ojos de su hijo, el temor de que esa pequeña isla de alegría que había encontrado fuera destruida por el padre, siempre tan rígido. En aquel momento, algo extraño sucedió dentro de Alberto Mendoza, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo se abriera, dejando entrar una luz que había olvidado que existía. Miró la sartén borboteante, la cocina que parecía más viva de lo que jamás había visto, y entonces, para sorpresa de todos, incluido él mismo, acercó una silla y se sentó a la mesa. «Continúa», dijo con voz calmada, aunque su corazón latía acelerado, «quiero probar lo que estáis haciendo». La expresión de Sofía fue de puro shock, seguido de un alivio tan intenso que sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Diego se quedó paralizado por un instante, como si no creyera lo que veía, y luego soltó un grito de alegría que resonó por toda la mansión. «¿Te vas a quedar a cenar, papá, de verdad?». Había tanta esperanza en aquella pregunta simple que Alberto sintió una punzada de vergüenza. Cuando cenar con su propio hijo se había convertido en un evento extraordinario. «Sí», respondió, intentando sonreír, «me voy a quedar». Sofía, aún desconfiada, volvió a la sartén y comenzó a servir los platos con manos temblorosas. La comida era sencilla: arroz blanco, judías, filete a la plancha con cebollas y un poco de migas. Nada parecido a las comidas elaboradas que Alberto solía recibir en restaurantes con estrellas. Pero cuando se llevó el primer tenedor a la boca, algo extraño sucedió. El sabor lo golpeó como una ola de recuerdos. Recordó a su madre, la mesa sencilla donde comían cuando él era niño, antes de toda la riqueza, antes de toda la soledad disfrazada de éxito, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había realmente sentido el sabor de una comida. «Está bueno», dijo, y parecía que esas palabras simples significaban mucho más de lo que podía expresar. Diego sonrió como si hubiera recibido el mejor regalo del mundo, y Sofía finalmente se relajó un poco, aunque aún mantenía una distancia respetuosa. Durante la comida, el niño habló sin parar, contando historias del colegio, de los amigos, de los dibujos que hacía, todo un universo que Alberto apenas conocía. Y así, en aquella noche inesperada, algo comenzó a cambiar en la mansión de los Mendoza. Una pequeña grieta apareció en la armadura que Alberto había construido alrededor del corazón. En los días que siguieron, una transformación sutil comenzó a ocurrir. Alberto empezó a volver a casa más temprano. Al principio, usaba excusas elaboradas para sí mismo, un documento que necesitaba revisar en casa, una videoconferencia que podía hacer desde su despacho personal. Pero la verdad, que aún no estaba listo para admitir, era que anhelaba esos momentos en la cocina. Cada día, encontraba a Diego y Sofía en una nueva aventura culinaria. Un día eran panes caseros,
otro un bizcocho de chocolate, después una lasaña, y lo más impresionante, su hijo, antes tan callado e introvertido, florecía como una planta finalmente expuesta al sol. Hablaba, reía, hacía preguntas, e incluso se atrevía a contar chistes, algunos de ellos enseñados por Sofía, sospechaba Alberto. En cuanto a la cocinera, se mantenía cautelosa, siempre respetuosa, pero había una bondad genuina en ella que era imposible no notar. Trataba a Diego con una mezcla perfecta de cariño y firmeza, enseñándole no solo sobre comida, sino sobre la vida. Y aunque nunca traspasaba los límites con Alberto, había momentos en que sus miradas se cruzaban, cuando Diego decía algo particularmente gracioso, o cuando probaban juntos una nueva receta y una comprensión silenciosa parecía fluir entre ellos. Lentamente, la mansión comenzó a cambiar. El silencio opresivo dio lugar a sonidos de vida, risas, conversaciones, incluso música. Sofía a veces tarareaba mientras cocinaba, canciones sencillas que hablaban de amor y esperanza. Alberto se sorprendía escuchando, permitiendo que aquella voz suave penetrara en lugares cerrados dentro de él durante mucho tiempo. Pero la mansión no era una isla aislada del mundo, era un microcosmo de poder, y, como tal, estaba sujeta a las mismas dinámicas, a los mismos juegos de influencia y prejuicio del mundo exterior. La primera persona en notar el cambio fue Marta, su secretaria. Durante años, había sido el puente entre Alberto y el mundo, incluido su hijo. Era ella quien organizaba los regalos de cumpleaños, quien compraba los uniformes del colegio, quien sabía de memoria los horarios y compromisos de Diego. Y ahora, de repente, su papel parecía disminuido. El señor ha salido más temprano últimamente, comentó un día, en tono neutro, pero con un brillo calculista en los ojos. Espero que no haya problemas. No hay problema alguno, Marta, respondió Alberto firmemente. Solo estoy reorganizando mis prioridades. La frase salió naturalmente, pero tan pronto como la pronunció, se dio cuenta de su peso. Estaba, de hecho, reorganizando sus prioridades, y eso no agradaba a todos. Los cuchicheos comenzaron a circular por la mansión. Los otros empleados, el conductor, las camareras, el jardinero observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La cocinera, que antes era solo una empleada más, ahora parecía ocupar un lugar especial, y eso generaba envidia, resentimiento. Se está aprovechando del niño para llegar al patrón, susurró la gobernanta a la camarera, mientras cambiaban la ropa de cama. Ya he visto esta película antes. Y el señor Mendoza, tan inteligente en los negocios, tan ciego para estas cosas, respondió la otra, moviendo la cabeza con falsa compasión. Los rumores finalmente llegaron a oídos de Fernanda, hermana de Elena y tía de Diego. Desde la muerte de su hermana, había asumido un papel casi maternal en la vida del sobrino, aunque sus visitas estuvieran más motivadas por el sentido del deber que por verdadero afecto. Era una mujer elegante, sofisticada y profundamente consciente de su posición social. Un domingo, durante el almuerzo familiar que tenía lugar religiosamente una vez al mes, Fernanda observó con ojos críticos la interacción entre Alberto, Diego y la cocinera, que servía personalmente los platos que había preparado. Gracias, Sofía, dijo Alberto, cuando ella puso ante él un postre que daba ganas de comérselo. Es una receta de mi abuela, respondió ella con una sonrisa tímida. Espero que os guste. Sofía me enseñó a hacer la crema, intervino Diego, orgulloso. Moví hasta que me dolió el brazo. Hubo risas, pero la mirada de Fernanda permaneció fría. Cuando Sofía se retiró, se inclinó hacia su cuñado y, con voz baja pero incisiva, dijo: ¿No crees que le estás dando demasiadas libertades a esa empleada? Alberto levantó los ojos del plato, sorprendido por el tono. ¿Cómo? Vamos, Alberto, no seas ingenuo. Fernanda se ajustó la pulsera de oro en la muñeca. Esa mujer claramente se está aprovechando de la situación, usando a Diego para acercarse a ti. Diego, que jugaba con el dulce, levantó la cabeza al oír su nombre. Sofía es mi amiga, dijo con la simplicidad directa de los niños.
Me enseña cosas divertidas. Estoy segura de que sí, querido. Fernanda le dio una sonrisa falsa al sobrino antes de volver al cuñado. Alberto, necesito alertarte. Esa gente sencilla siempre tiene un interés oculto. Eres un hombre rico, viudo, vulnerable. No soy vulnerable, cortó Alberto, sintiendo una irritación creciente. Todos lo somos, cuando se trata del corazón, respondió ella, y había algo de cruel en su sonrisa. Elena apenas se ha ido y... Hace 4 años, Fernanda, su voz era hielo puro ahora. Tiempo suficiente para que ese tipo de mujer perciba una oportunidad. Cuidado, no puedes dejarte engañar. La conversación fue interrumpida por Diego, que pidió salir de la mesa, claramente incómodo con la tensión creciente. Cuando se quedaron solos, Alberto encaró a su cuñada. Sofía es una buena empleada, ha traído vida a esta casa, y Diego está más feliz de lo que ha estado en años. Así que ahora te importa la felicidad de Diego. El veneno en la voz de Fernanda era palpable. Después de años dejándolo con niñeras y empleados, ¿de repente has descubierto que tienes un hijo? Las palabras lo golpearon como una bofetada. Era verdad, y por eso dolía tanto. No respondió, y Fernanda interpretó su silencio como una victoria. Solo estoy intentando protegerte a ti y a Diego, dijo, suavizando el tono. Deberías investigar el pasado de esa mujer. Apuesto a que encontrarías sorpresas desagradables. Después de que Fernanda se marchó, Alberto se quedó sentado solo en el comedor durante mucho tiempo. Sus palabras habían plantado una semilla de duda. ¿Estaría siendo ingenuo? ¿Tendría Sofía, de hecho, segundas intenciones? Se acordó de su sonrisa, de la gentileza con Diego, de la forma como sus ojos a veces reflejaban una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible. Había momentos en que parecía casi rota, y aún así, había en ella una fuerza, una dignidad que él admiraba. No, pensó, Sofía no estaba fingiendo, su bondad era demasiado genuina para ser calculada. Pero las palabras de Fernanda continuaron resonando en su mente en los días que siguieron, y por más que intentara ignorarlas, la semilla de la desconfianza había sido plantada. La vida siguió su curso en la mansión de los Mendoza. Alberto continuó volviendo más temprano a casa, Diego continuó floreciendo, y Sofía continuó llenando la casa de aromas, sabores y una gentileza que parecía curar heridas antiguas. Pero bajo la superficie, algo había cambiado. Alberto comenzó a observar a Sofía con ojos más críticos, buscando signos de falsedad, de manipulación. No encontró ninguno. Lo que vio, en cambio, fueron pequeños momentos de vulnerabilidad que ella intentaba ocultar, como cuando recibía una llamada telefónica y se apartaba para hablar en voz baja, el rostro tenso, o cuando pensaba que nadie la estaba mirando, y su sonrisa desaparecía, dando lugar a una expresión de profunda tristeza. Una noche, unas 3 semanas después de la cena con Fernanda, Alberto volvió a casa especialmente tarde. Un problema con un contrato internacional lo había mantenido en la oficina hasta después de las 10. La mansión estaba silenciosa, las luces atenuadas. Diego seguramente ya estaría durmiendo. Sintiéndose extrañamente decepcionado por haberse perdido la cena con su hijo, Alberto caminó hacia la cocina, esperando tal vez encontrar algo para comer antes de retirarse. Fue cuando oyó, viniendo de allí, un sonido suave, casi inaudible. Alguien lloraba. Se acercó con cautela y vio, a través de la puerta entreabierta, a Sofía sentada a la mesa de la cocina. Estaba sola, con una carta abierta delante de ella. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras murmuraba para sí misma. Solo quiero una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo lo que he sufrido. Había tanto dolor en aquellas palabras, tanta soledad, que Alberto sintió una punzada en el pecho. Reconoció en ella la misma desesperación silenciosa que él mismo había sentido tras perder a Elena, la misma lucha para continuar, para encontrar sentido. Sin pensar, empujó la puerta y entró. Sofía levantó la cabeza, asustada, y rápidamente dobló la carta, escondiéndola bajo el paño de cocina. Se secó las lágrimas con el dorso de las manos,
intentando recuperar la compostura. Señor Mendoza, su voz estaba ronca, no le oí llegar, ¿quiere que le prepare algo de comer? La rapidez con que intentó ocultar su dolor, la forma como inmediatamente se puso en el papel de sirvienta, causó en Alberto una sensación de incomodidad, como si estuviera invadiendo algo íntimo, sagrado. No, no te preocupes, dijo él, vacilante, solo venía a buscar un vaso de agua. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía permanecía de pie, tensa, los ojos aún rojos del llanto. Alberto quería preguntar qué la afligía, quería ofrecer ayuda, consuelo, pero las palabras de Fernanda volvieron a su mente como un veneno. Esa gente sencilla siempre tiene un interés oculto. ¿Está todo bien?, preguntó finalmente, su voz más fría de lo que pretendía. Sofía vaciló, como si pensara si podía confiar en él. Sí, señor, solo problemas personales, nada importante. Estaba mintiendo, era obvio. La carta que había escondido con tanto desesperación seguramente contenía algo significativo, algo que no quería que él supiera. El antiguo Alberto, el hombre frío y calculista de los negocios, asumió el control. Si había algo siendo ocultado en su casa, tenía derecho a saberlo. ¿Qué carta es esa?, preguntó directamente, señalando el paño de cocina bajo el cual había escondido el papel. El rostro de Sofía palideció. Es personal, señor, dijo, la voz temblorosa. Estoy preguntando qué es, insistió él, dando un paso adelante. Sofía retrocedió, los ojos ahora llenos de miedo. Por favor, señor Mendoza, no es nada que afecte a mi trabajo, se lo juro. ¿Cómo puedo estar seguro? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La confianza lo es todo en esta casa, Sofía. ¿Qué escondes? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez había también un brillo de indignación. Nunca hice nada para merecer esta desconfianza, dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas. Siempre traté a su hijo con cariño, siempre hice mi trabajo con dedicación. ¿Y por eso crees que tienes derecho a traer tus problemas a mi casa, a influir en mi hijo con tus cuestiones? Tan pronto como las palabras salieron, Alberto supo que había ido demasiado lejos. Vio en el rostro de Sofía el impacto de sus palabras, como si la hubiera abofeteado. Entiendo, dijo ella, tras un momento de silencio pesado. El señor tiene razón, esta es su casa, y yo solo soy una empleada. Olvidé mi lugar. Había una dignidad dolorosa en la forma como se irguió, secándose las lágrimas. Mañana mismo presentaré mi carta de dimisión. No quiero traer problemas a su familia. Alberto sintió un apretón súbito en el pecho. No era eso lo que quería, no quería que se fuera, no quería perder aquella luz que había entrado en su casa, pero el orgullo, la desconfianza y años de distanciamiento emocional le impidieron decir eso. Tal vez sea lo mejor, se oyó decir, como si fuera otra persona hablando. Aquella noche, Alberto no pudo dormir. Se revolvía en la cama, repasando la escena en la cocina, sintiéndose cada vez peor. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había dejado que las insinuaciones de Fernanda lo afectaran tanto? Conocía a Sofía desde hacía semanas. Había visto la forma genuina como trataba a Diego, cómo había transformado la atmósfera de la casa, y había tirado todo eso por la borda por una desconfianza infundada. A la mañana siguiente, bajó a desayunar esperando encontrarla, esperando poder de alguna forma arreglar el error de la noche anterior. Pero la cocina estaba diferente. Había café fresco, pan y fruta en la mesa, pero no había el olor de canela que generalmente impregnaba el ambiente cuando Sofía estaba presente. En su lugar, una de las ayudantes de cocina servía a Diego, que parecía tristemente disminuido en su silla. ¿Dónde está Sofía?, preguntó el niño, mirando a su padre con ojos acusadores. Alberto sintió un nudo en la garganta. Ella tuvo que irse, hijo. ¿Por qué? La pregunta era simple, directa, devastadora. A veces las personas necesitan seguir otros caminos, respondió, sabiendo lo vacía que sonaba esa explicación. Ni siquiera se despidió de mí, dijo Diego, la voz pequeña,
dolida. La echaste, ¿verdad? La acusación golpeó a Alberto como un puñetazo. Vio en los ojos de su hijo no solo tristeza, sino decepción, como si Diego, de alguna forma, hubiera esperado más de él. No fue exactamente así, hijo, intentó explicar. Es complicado. No es complicado, respondió Diego, empujando el plato lejos. No te gustaba vernos felices. Con esas palabras, el niño se deslizó de la silla y salió de la cocina, dejando a Alberto solo con el peso de su decisión. Los días que siguieron fueron un retorno al silencio antiguo. Diego volvió a ser el niño callado y retraído de antes. Las cenas volvieron a ser eventos silenciosos, formales. La casa, que por un breve período había conocido el calor y la vida, se sumergió nuevamente en una atmósfera fría y estéril. Alberto intentó compensar, llegando más temprano a casa, intentando conversar con su hijo, pero Diego había levantado un muro entre ellos, respondiendo solo con monosílabos, evitando la mirada del padre. El rencor estaba allí, palpable, y Alberto no sabía cómo atravesarlo. Una semana después de la salida de Sofía, Alberto estaba en su despacho en casa, intentando sin éxito concentrarse en informes financieros, cuando una de las camareras llamó tímidamente a la puerta. «Señor Mendoza, perdone que le moleste», dijo la camarera, vacilante. «Estábamos haciendo la limpieza del cuarto de servicio que era de Sofía y encontramos esto». Extendió un sobre sencillo, sin dirección ni identificación. Alberto lo cogió, sintiendo un peso desproporcionado para aquel pequeño pedazo de papel. «Gracias, Margarita, puedes dejarlo conmigo». Cuando se quedó solo, Alberto estuvo mirando el sobre durante mucho tiempo, como si temiera su contenido. Finalmente, respiró hondo y lo abrió. Dentro estaba la carta que había visto a Sofía escondiendo aquella noche fatal. La carta que él, en su arrogancia y desconfianza, había asumido que era algún tipo de amenaza, algún secreto oscuro. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. No era una carta dirigida a alguien, sino una especie de diario, de desahogo. Sofía escribía para sí misma, como una forma de exorcizar demonios interiores. «Hoy hace 5 años que perdí a mi hijo, 5 años desde que Lorenzo fue llevado por la fiebre. A veces, aún despierto en medio de la noche creyendo que le oí llorar. Aún siento su peso en mis brazos, aquel calorcito. ¿Cómo puede la memoria ser tan cruel y tan dulce al mismo tiempo? Miguel sigue persiguiéndome, dice que la culpa fue mía, que si no hubiera salido a trabajar, habría notado la fiebre a tiempo. Tal vez tenga razón, tal vez yo sea realmente la culpable, pero no puedo seguir viviendo en ese infierno de culpa y recriminaciones. Encontré un nuevo trabajo, en una casa grande, con un niño. El niño me recuerda tanto a Lorenzo, tiene la misma curiosidad, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Al principio dolía mirarlo, pero ahora es como un bálsamo. Le cuido como me habría gustado haber cuidado a mi hijo, con todo el amor que quedó reprimido dentro de mí. Su padre es un hombre triste, perdido en su propio dolor. Reconozco la mirada, es la misma que veo en el espejo todos los días. Tal vez sea por eso que me siento tan a gusto en esa casa. Somos todos supervivientes, intentando fingir que aún sabemos vivir. Solo quiero una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo lo que he sufrido, lejos de Miguel, lejos de los recuerdos, lejos de la culpa. Quiero creer que aún puedo construir algo bueno, aún puedo encontrar paz. Quiero creer que Lorenzo estaría orgulloso de su madre, viendo que no me rendí, que sigo intentando. Un día cada vez, es lo que me digo todas las mañanas, un día cada vez. Cuando terminó de leer, Alberto se dio cuenta de que su rostro estaba mojado de lágrimas. Las palabras de Sofía lo habían golpeado en el alma, su dolor, tan parecido al suyo propio, la lucha para continuar, para encontrar sentido tras una pérdida devastadora, la forma como había encontrado consuelo en cuidar de Diego. Así como él mismo, sin darse cuenta, había encontrado consuelo en su presencia. Y la había echado, por orgullo, por miedo, por haber escuchado las insinuaciones mezquinas de Fernanda en vez de confiar en su propio instinto.
En un impulso, Alberto cogió el teléfono y llamó al departamento de personal de su empresa. «Necesito la dirección de Sofía Almeida», dijo, sin preámbulos. «Es urgente». Por un momento, vaciló. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su comportamiento? ¿Cómo pediría perdón por una injusticia tan profunda? Por un momento, vaciló. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su comportamiento? ¿Cómo pediría perdón por una injusticia tan profunda? Pero antes de que pudiera decidir, la puerta de la casa se abrió y Sofía apareció. Vestía ropa sencilla, vaqueros y una blusa azul muy diferente de los uniformes que usaba en la mansión. Llevaba una cesta con lo que parecía ser pan recién hecho, probablemente para vender. Al verle parado junto al coche, se quedó helada, el rostro una máscara de sorpresa y confusión. Alberto caminó hacia ella, sintiéndose inexplicablemente nervioso. Él, que negociaba millones sin pestañear, que se enfrentaba a consejos de administración con frialdad calculada, ahora apenas conseguía encontrar las palabras. «Sofía», dijo finalmente, cuando llegó lo suficientemente cerca para no tener que elevar la voz. «Llora, he venido a pedir disculpas». Ella lo miró fijamente, desconfiada, los ojos oscuros reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, rencor, un rastro de esperanza rápidamente suprimido. «No hacía falta que se molestara, señor Mendoza», respondió, la voz controlada. «Ya entendí mi lugar». «No». Alberto dio otro paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «No lo entendiste. Fui yo quien no entendió. Leí tu carta, Sofía». Su rostro palideció. «¿Hizo qué?» «Se quedó en tu habitación. La camarera la encontró y me la entregó», explicó rápidamente. «No debí haberla leído, pero me alegro de haberlo hecho. Me hizo ver lo equivocado que estaba». Sofía bajó los ojos, la cesta de panes apretada contra el pecho como un escudo. «No era para que nadie leyera eso», dijo, la voz pequeña. «Son cosas personales, privadas». «Lo sé, y me disculpo por eso también, pero Sofía», vaciló, buscando las palabras correctas. «Yo perdí a mi esposa, tú perdiste a tu hijo, ambos conocemos el dolor, la soledad, y cuando entraste en nuestras vidas, trajiste algo que ni sabía que faltaba, calor, vida. Por favor, vuelve». Sofía levantó los ojos, ahora brillantes de lágrimas contenidas. «¿Volver para qué, señor Mendoza? ¿Para ser tratada con desconfianza? ¿Para sentirme como una intrusa?» «No», movió la cabeza, sintiendo que su propia voz fallaba. «Vuelve para ayudarnos a ser una familia otra vez. Vuelve porque Diego te necesita, porque yo», respiró hondo, «porque yo también te necesito». Fue en ese momento que la puerta de la casa se abrió de nuevo y Diego apareció, su rostro iluminándose al ver quién estaba allí. «Sofía, papá», exclamó, corriendo hacia ellos. Alberto se giró, sorprendido. «Diego, ¿qué haces aquí?» El niño se detuvo ante ellos, jadeando, los ojos brillando de emoción. «Me escapé», admitió, sin ningún rastro de arrepentimiento. «Cogí un taxi con el dinero de mi hucha. Necesitaba encontrar a Sofía, necesitaba decirle que la echamos de menos». «¿La echamos de menos?», preguntó Alberto, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. «Sí», Diego cruzó los brazos, decidido. «Tú también la echas de menos, papá, solo que no querías admitirlo». La casa se puso triste otra vez sin ella. Sofía miró al niño con una mezcla de ternura y preocupación. «Diego, no debías haberte escapado. Tu padre debe estar preocupado». «No me escapé de verdad», el niño corrigió, con la lógica impecable de los niños. «Dejé una nota diciendo a dónde iba, y ahora tú también estás aquí, papá, así que no hay problema». Alberto no pudo evitar reírse. Su hijo, de solo 8 años, había tenido el valor que él mismo casi no había encontrado, el valor de seguir el corazón, de buscar lo que necesitaba. Entonces, Diego miró de uno a otro, expectante. «Sofía va a volver a casa con nosotros». Sofía vaciló, mirando a Alberto. Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una vulnerabilidad que él nunca había notado antes. «No lo sé, Diego»,
dijo suavemente, es una decisión importante, no es algo que se resuelve así, de repente. ¿Por qué no? El niño cuestionó, con la impaciencia típica de la edad. Te gustamos, nosotros te queremos. Es simple. Alberto dio un paso adelante, disminuyendo aún más la distancia entre él y Sofía. Suavemente, cogió la cesta de panes de sus manos y la puso en el suelo. Entonces, con una gentileza que le sorprendió incluso a él mismo, tomó las manos de ella entre las suyas. Sofía, dijo, la voz firme, ahora no puedo prometer que seré perfecto. Tengo mucho que aprender sobre ser padre, sobre ser humano de nuevo, pero prometo que nunca más dudaré de ti. Prometo que haremos de esa casa un hogar de verdad. Por favor, danos una segunda oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un largo momento, se quedó en silencio, como si librara una batalla interior. Entonces, lentamente, apretó sus manos de vuelta. De acuerdo, dijo finalmente, la voz suave, vamos a intentarlo. Diego soltó un grito de alegría y se lanzó contra los dos, abrazándolos por la cintura. Alberto, en un movimiento instintivo, puso un brazo alrededor de su hijo y el otro alrededor de Sofía, atrayéndolos hacia él, y así se quedaron, los tres, formando un círculo imperfecto pero genuino, mientras el sol de la mañana los bañaba con una luz dorada y prometedora. Los meses que siguieron fueron de transformación para la mansión de los Mendoza. Lo que antes era solo una casa lujosa, se convirtió en un hogar. Las risas de Diego resonaban por los pasillos. La música suave que a Sofía le gustaba oír mientras cocinaba se había convertido en la banda sonora del lugar. Y Alberto, lentamente, fue reaprendiendo a vivir en el presente, no solo en el futuro de sus contratos y negocios. No todo fue fácil, por supuesto. Fernanda, al descubrir que Sofía había vuelto, y en una posición aún más cercana a la familia, se puso furiosa. Llegó a amenazar con cortar relaciones con el cuñado, acusándolo de deshonrar la memoria de Elena. Pero Alberto, por primera vez en muchos años, no se dejó intimidar por expectativas sociales o apariencias. A Elena le habría encantado Sofía, dijo simplemente a la cuñada. Siempre decía que esta casa necesitaba más vida. Ahora la tiene. Los empleados de la mansión también necesitaron tiempo para adaptarse a la nueva dinámica. Algunos, como Marta, nunca aceptaron completamente. Otros, percibiendo el cambio positivo en el patrón y en el niño, acabaron por abrazar la nueva realidad. Para Sofía, fue un viaje de curación. Poder cuidar de Diego, crear con él, enseñar y aprender, la ayudó a procesar el duelo por el hijo que había perdido. No es que el dolor hubiera desaparecido. Algunos dolores nunca desaparecen completamente, pero ahora había espacio para la alegría, para el amor. En cuanto a Alberto, la transformación fue profunda. Siguió siendo un hombre de negocios exitoso, pero ya no era esclavo del trabajo. Aprendió a delegar más, a confiar en su equipo, a establecer límites. Todos los días, volvía a casa a tiempo de cenar con Diego y Sofía. Y todas las noches, antes de dormir, iba al cuarto de su hijo para leer una historia, un ritual que, según Sofía, era tan importante para el padre como para el hijo. La relación entre Alberto y Sofía evolucionó naturalmente, sin prisa. Al principio, había un cuidado mutuo, casi una timidez. Ambos cargaban cicatrices profundas, ambos temían abrirse a nuevas heridas, pero la convivencia diaria, la complicidad en el cuidado de Diego, los pequeños momentos de alegría compartida, fueron tejiendo entre ellos una conexión que no podía ser negada. En una noche de verano, cerca de un año después del regreso de Sofía, los tres estaban en el jardín de la mansión. Diego se había quedado dormido en una tumbona tras un día de juegos en la piscina. Alberto y Sofía estaban sentados lado a lado, observando las estrellas que comenzaban a puntear el cielo oscuro. ¿Has parado alguna vez a pensar? Sofía rompió el silencio, su voz suave en la noche tibia, lo extraña que es la vida, cómo las cosas más dolorosas a veces nos llevan a los lugares más hermosos. Alberto la miró, el perfil delicado recortado contra el cielo nocturno, y sintió una ola de gratitud tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Pienso en eso todos los días,
respondió honestamente. Si Elena no se hubiera ido, nunca te habría conocido, y al mismo tiempo, me siento culpable por encontrar felicidad después de perderla. Sofía se giró para mirarlo, sus ojos reflejando las primeras estrellas. Te entiendo, siento lo mismo con respecto a Lorenzo, como si estar feliz fuera una traición a su memoria. Hizo una pausa, pensativa, pero creo que nuestros seres queridos no querrían eso para nosotros, no querrían que nos quedáramos atrapados en el dolor para siempre. No, no querrían, coincidió Alberto, extendiendo la mano para tocar la suya. Elena siempre decía que la vida es para los vivos, que debemos honrar a los muertos viviendo plenamente. Los dedos de Sofía se entrelazaron con los suyos, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Sabes lo que me dijo Diego el otro día? Sonrió, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Dijo que tal vez Lorenzo y Elena estén juntos en algún lugar, cuidándonos. Alberto sintió un nudo en la garganta. Sería una historia hermosa, dijo, la voz ronca de emoción. Sí, lo sería. Sofía apretó ligeramente su mano, y creo que estarían felices al ver que nos hemos encontrado, que ya no estamos solos. Alberto miró a su hijo dormido, a aquella pequeña vida que ahora florecía bajo sus cuidados, y después a Sofía, que había traído de vuelta la luz para ambos, y supo, con una certeza que venía del fondo de su alma, que estaban en el camino correcto. Ya no estamos solos, repitió, las palabras como una promesa. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, con Diego durmiendo pacíficamente a pocos metros, Alberto y Sofía sellaron su entendimiento mutuo con un beso, suave, cauteloso, pero lleno de promesa, un beso que hablaba de un pasado honrado, un presente valorado y un futuro compartido. 3 años después, la mansión de los Mendoza era irreconocible, no en su estructura física, seguía siendo la misma casa imponente de antes, sino en su esencia, en su energía. Había flores frescas en todos los ambientes, dibujos de Diego decorando las paredes, fotografías de momentos felices enmarcadas con cariño. En las mañanas de domingo, se había convertido en tradición un desayuno prolongado en el jardín. Alberto, Diego, ahora de 11 años y lleno de opiniones, y Sofía se reunían alrededor de una mesa llena de delicias caseras. A veces, invitaban a amigos, vecinos, compañeros del colegio de Diego. La mansión, antes símbolo de aislamiento, se había convertido en un centro de convivencia y afecto. Este domingo en particular, había algo especial en el aire. Diego estaba más agitado que de costumbre, apenas conseguía quedarse sentado, e intercambiaba miradas cómplices con Sofía constantemente. ¿Qué estáis tramando vosotros dos?, preguntó Alberto, fingiendo desconfianza, pero con una sonrisa en los labios. Nada, respondieron los dos al unísono, lo que solo aumentó la sospecha. Ya, Alberto movió la cabeza, divertido. La última vez que sexta esas caras, acabé con un perro en el garaje. Max es un excelente perro guardián, defendió Diego, refiriéndose al mestizo que habían adoptado el año anterior, después de mucha insistencia del niño. Claro, si su trabajo es lamer a los intrusos hasta matarlos, bromeó Alberto. Se rieron, y entonces Sofía intercambió otra mirada con Diego antes de levantarse. Tengo algo para vosotros, dijo, con una mezcla de nerviosismo y alegría. Espero que os guste. Entró en la casa y volvió momentos después con un paquete rectangular, envuelto en papel sencillo. Se lo entregó a Alberto, pero indicó con un gesto que era para ambos, él y Diego. ¿Qué es esto?, preguntó Alberto, genuinamente sorprendido. No es el cumpleaños de nadie. A veces, no necesitamos fechas especiales para celebrar, respondió Sofía, sentándose de vuelta. Abridlo. Diego se acercó a su padre, ansioso por ver el contenido del paquete. Juntos, desenvolvieron el regalo. Era un libro, no, un álbum. En la portada, una foto de los tres juntos, sonriendo a la cámara, con las palabras «Nuestra familia» en letras doradas. Sofía, murmuró Alberto, la voz súbitamente embargada. Abridlo, animó ella, los ojos brillando de expectativa. Al hojear el álbum,
encontraron una colección de fotografías que contaba la historia de ellos en los últimos años. Había fotos de la primera Navidad juntos, del cumpleaños de Diego, de vacaciones en la playa, de momentos simples del día a día, Sofía y Diego cocinando, Alberto enseñando a su hijo a nadar, los tres viendo una película en el sofá. Cada foto iba acompañada de un pie de foto escrito a mano, con la caligrafía delicada de Sofía. Pero fue en la última página donde se reveló el verdadero significado del regalo. Había allí un sobre, y dentro de él, un documento oficial, una solicitud de adopción. Sofía quería adoptar a Diego legalmente, convertirse oficialmente en su madre. Llora, pensé mucho en esto, dijo ella, la voz temblorosa. Diego ya es mi hijo en el corazón, lo ha sido desde el primer día, pero me gustaría que fuera oficial, claro, solo si vosotros dos también queréis. Diego fue el primero en reaccionar. Con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de Sofía. Quiero, ya eres mi madre, Sofía, ya lo eres desde hace mucho tiempo. Sofía lo abrazó fuerte, incapaz de contener sus propias lágrimas. Después, miró a Alberto, una pregunta silenciosa en sus ojos. Alberto estaba paralizado, demasiado emocionado para reaccionar inmediatamente. El gesto de Sofía significaba tanto. Era el reconocimiento final de que habían, de hecho, formado una nueva familia. Una familia construida no sobre la sangre o las convenciones sociales, sino sobre el amor, la comprensión, la aceptación mutua. Sofía, dijo finalmente, la voz ronca de emoción, ¿estás segura? La adopción es un compromiso para toda la vida. Ella sonrió a través de las lágrimas. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, respondió simplemente. Alberto miró a su hijo, ahora acurrucado en los brazos de Sofía, y sintió su corazón desbordarse. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Cómo, de la oscuridad y la soledad que los rodeaba años atrás, habían encontrado este oasis de felicidad? En ese caso, dijo, levantándose para unirse al abrazo, creo que tengo una pregunta que hacer. Sofía lo miró, confusa, mientras él se arrodillaba ante ella. ¿Alberto? Del bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No estaba planeando hacer esto hoy, el anillo estaba guardado desde hacía semanas, esperando el momento perfecto, pero ahora se daba cuenta de que no podría haber mejor ocasión. Sofía Almeida, dijo, abriendo la caja para revelar un delicado anillo de oro blanco con un pequeño zafiro, no solo trajiste luz de vuelta a nuestras vidas, sino que nos enseñaste a vivir de nuevo, a amar de nuevo, me mostraste que la felicidad no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. ¿Te casarías conmigo? Un silencio atónito siguió, roto por el grito entusiasta de Diego. Di que sí, Sofía, di que sí. Sofía se llevó las manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente ahora. Sí, dijo finalmente, la voz casi un susurro. Sí, me caso contigo. Alberto deslizó el anillo en su dedo, y entonces los tres estaban abrazándose, riendo y llorando al mismo tiempo, formando aquel círculo imperfecto pero genuino que se había convertido en su refugio, su puerto seguro, su hogar. La ceremonia de boda fue sencilla e íntima, realizada en el jardín de la mansión en una tarde dorada de otoño. Solo amigos cercanos y algunos familiares fueron invitados, incluida Fernanda que, con el tiempo, había aprendido a aceptar, si no a aprobar completamente, la nueva configuración familiar del cuñado. Diego, elegante en su primer traje, fue el padrino del padre. Sus ojos brillaban de orgullo y felicidad mientras observaba a Sofía caminando hacia ellos, preciosa en un vestido de encaje color marfil, llevando un ramo de flores silvestres. Durante los votos, no hubo discursos elaborados ni promesas grandiosas. Alberto y Sofía hablaron de gratitud, de segundas oportunidades, de encontrar luz en la oscuridad. Hablaron de construir un futuro juntos, respetando el pasado que los había moldeado, honrando las ausencias que aún sentían, pero celebrando la vida que ahora compartían. Después de la ceremonia, mientras los invitados conversaban animadamente bajo las luces de cordel que habían sido colgadas en los árboles, Alberto encontró un momento de quietud.
Observó a su nueva familia de lejos. Sofía, ahora su esposa, conversando con amigos, su risa musical resonando en el aire de la noche. Diego, corriendo con otros niños por el jardín, su energía contagiosa, su alegría pura y verdadera. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Era una señora mayor, tía de Elena, que había venido de lejos para la ceremonia. Estaría feliz, ¿sabes?, dijo la señora, siguiendo la mirada de Alberto. Elena siempre quiso que encontraras la paz. Alberto sintió un nudo en la garganta. A veces me siento culpable, admitió en voz baja, como si estuviera traicionando su memoria. La señora sonrió con gentileza. El amor no es una tarta, Alberto, no tiene porciones limitadas. Amar a Sofía no disminuye lo que sentiste por Elena, solo demuestra que tu corazón es más grande de lo que pensabas. Antes de que pudiera responder, Alberto sintió un tirón en su manga. Era Diego, jadeando de tanto correr. Papá, Sofía te está buscando, es hora de la tarta. Ya voy, hijo, sonrió, revolviendo el pelo del niño. Mientras caminaba hacia su esposa, Alberto reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí, un viaje que había comenzado con dolor y soledad, pero que, a través de encuentros inesperados y elecciones valientes, los había conducido a un lugar de amor y plenitud. La mansión de los Mendoza, antes tan fría y silenciosa, ahora rebosaba de vida, y Alberto, el hombre que una vez creyó que el éxito se medía en contratos y números bancarios, ahora sabía la verdad. La riqueza real estaba en los lazos que creamos, en las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos. Cuando llegó al lado de Sofía y ella entrelazó sus dedos con los suyos, Alberto supo, con una certeza que venía del fondo de su alma, que finalmente había encontrado el verdadero significado de hogar. No era un lugar, sino un sentimiento, el sentimiento de pertenecer, de ser amado, de estar completo. Y en aquel momento perfecto, bajo las estrellas que comenzaban a puntear el cielo del anochecer, Alberto Mendoza hizo una promesa silenciosa: valorar cada día, cada momento, cada latido de corazón de esta nueva vida que habían construido juntos. Porque la verdadera felicidad no estaba en lo que acumulaba, sino en lo que compartía, no en lo que poseía, sino en lo que cultivaba con amor y cuidado, no en lo que conquistaba, sino en lo que nutría con amor y cuidado. Diego se unió a ellos, formando una vez más aquel círculo imperfecto pero genuino, y juntos, como la familia que se habían convertido, cortaron la tarta de boda, no solo celebrando la unión de Alberto y Sofía, sino honrando el viaje que los había llevado hasta allí, un viaje de dolor y curación, de pérdidas y descubrimientos, de sombras y luz. Un viaje llamado vida. Si las historias que nos enseñan a empezar de nuevo tocaron tu alma, compártelas. Siempre hay alguien que necesita oír que después de la tormenta, el sol puede volver a brillar.